Qué bueno poder dialogar con el doctor Mauricio Clavero en esto que es una nueva etapa de su vida cuando ya han pasado unos meses de esta función y permite una primera evaluación, conforme, satisfecho, la dinámica. ¿Cómo se vive este tramo dentro de tu trayectoria judicial? ¿Qué tal? Hola Julio, muy buenas tardes. La verdad que muy contento de estar en primer término de señalarlo, de estar acá con vos. Eh, una persona a quien tengo mucho afecto y además admiro mucho por su trayectoria profesional. Eh, Primero decirte contento. La verdad estoy en un lugar donde deseaba mucho estar y fundamentalmente me he encontrado con un equipo de trabajo muy importante desde lo humano, profesional e incluso también de la predisposición, que no es menor encontrar en un equipo de trabajo. Eh, por supuesto que uno que cuando entra quiere producir los cambios que estimaba tal vez necesario para la impronta, para la proyección que podíamos planificar para lo que es los 6 años de gestión que nos siguen por delante. Pero bueno, nos tenemos que esperar algunas cuestiones, otros cambios hemos podido hacer, pero fundamentalmente de todas las cosas notamos que conforme otros años, incluso estadísticamente hablando hacia el año pasado, tenemos muy buenos resultados para lo que van de este semestre en cuanto a algunos eh, referencias que tomamos siempre en esta labor de los fiscales. Lo penal es un punto que tiene muchos matices y si tuvieras que hacer una especie de estadística acerca de cuáles son los delitos penales, las conductas punitivas más registrables, ¿cuáles serían aquí en la zona? Fundamentalmente hay una que es constante, en realidad podríamos decir dos que son constantes. En este contexto, una es la violencia de género. Es una incidencia importante en la estadística de causas o de delitos que ingresan anualmente en toda la Fiscalía Regional, digamos, en lo que hace a todo el territorio. Señalamos siempre, y con un gran propósito, porque es para que se vea la inmensidad también del territorio, son 37 localidades la que alcanza la Fiscalía Regional y lo abarca con 4 unidades fiscales en todo este territorio del sur provincial. Y como te decía, tenemos siempre una gran incidencia de delitos que atraviesan la violencia de género, tanto el abuso sexual fundamentalmente, que es una de las causas o delitos que generalmente terminan en la realización de un juicio, y el otro, un flagelo que no es exclusivo del sur provincial ni de la provincia de Santa Fe, sino de toda la Argentina, que Julio es el flagelo de la droga, que atraviesa todo el territorio argentino y que obviamente eso es una gran preocupación, no solamente de las autoridades provinciales, sino también del Ministerio Público de la Acusación y aún más el de aquí el sur santafesino. Cuando pasó el episodio donde Rufino lamentablemente fue el escenario de lo que dio pie a Ni Una Menos, ¿no? Esta lucha eh, por la vida, obviamente se planteó la grave problemática, pero así como este caso Rufino de Chiara, hubo tantos otros, ¿no? Y pasa el tiempo y en vez de decaer el nivel de violencia de género, se profundiza. Es un tema cultural, el Estado que no da respuestas. ¿Qué está ocurriendo al respecto? Como respuesta a eso, Julio, puede ser que la, la incidencia que existe con relación a la cantidad de causas que ingresan por año y que como factor vos decís y señalás que no decrecienta, que no disminuye, es tal vez porque se ha abierto una gran posibilidad para que este delito que es intramuros, que es a puerta cerrada, que es
adentro de la casa, donde nadie lo ve, donde nadie lo observa, tal vez haya provocado en la mujer esta lucha detrás de Ni Una Menos, detrás del fallecimiento del femicidio de Kiara Páez, que ante la visibilización haya más mujeres que se animan ya y no den lugar a soportar la violencia de género. Entonces, O sea, un tema escondido, ahora cobra visibilidad por la decisión de la mujer de afrontar lo que es la denuncia, que no es un tema fácil, que ¿no? no es un tema fácil y que además era un gran desafío en el sistema no solamente judicial, sino también policial, enfrentar esa mirada de sesgo, en algunos casos, y hay que reconocerlo, misógena también, ¿por qué no? Y con este avance, digo avance porque también yo pienso que también en estos últimos tiempos hubo algunos factores en los que podría, yo me animo a decir en mi opinión, que es como que retrocedimos, pero el avance está y el empuje hacia mejorar las condiciones de la perspectiva de género, de las distintas instituciones, sobre todo las judiciales, las policiales, las de la investigación con relación a la violencia de género, han cambiado rotundamente desde aquel año 2015, 2016, Julio, fíjate, han pasado unos cuantos años desde el femicidio de Kiara, y que en aquel entonces no había ni siquiera protocolos de femicidio. Hoy, cualquier hecho que atraviesa una mujer, llámese una muerte dudosa, concretamente se investiga como un femicidio desde el primer momento. Incluso con las alertas también en la búsqueda de personas cuando el paradero atraviesa a una joven, a una niña, a una mujer. Entonces, ¿ha cambiado la perspectiva de la mirada hacia la mujer? Por supuesto que sí, por lo menos desde el ámbito de la justicia. ¿Hay cosas para mejorar? Por supuesto que sí, y hay que reconocerlo. Ahora, esto también, contestando a la pregunta que me hacías al inicio, es el factor desencadenante de que los números no terminen bajando, sino se sigan sosteniendo en una media que no baja, sino que pareciera siempre hacia el alza, pero que concretamente se sostienen en esos mismos números todos los años. La senadora Carolina Lozada planteó un proyecto para plantear desde su preocupación lo que se genera desde las falsas denuncias, y generó una polémica. ¿Existe también en ese sentido un protocolo para evitar que caigan al juzgado denuncias falsas producto de, precisamente lo que puede ser una intencionalidad aviesa? Para esa pregunta, Julio, tengo dos posibles respuestas. Una, todavía en la espera o en la expectativa de que este proyecto de ley se concrete como tal, como ley, el Ministerio Público de la Acusación no ha establecido todavía un lineamiento, un criterio de persecución penal al respecto sobre esta temática. Lo cierto es que actualmente, como está establecido en el Código Penal, el delito de falsa denuncia tiene algunos reparos técnicos, por así decirlo, desde el punto de vista de lo que es el tipo penal. Y concretamente también señalar, Julio, estadísticamente no hay una significancia en los números con relación a delitos de falsa denuncia. Ingresados como tales en las estadísticas del MPA. Y también podemos decir que no hay registro estadístico significativo de lo que puede ser violencia que afecte a los hombres, ¿no? Pero se dan casos también. ¿Violencia de género que afecte al masculino? Es que la violencia de género, tal como está contemplada en el Código Penal, es hacia la mujer.
como víctima, no contempla al hombre como víctima tal cual como está en el Código Penal. Con lo cual, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una violencia que desencadena a un hombre hacia una mujer. Situación a la inversa, ¿cómo se resuelve? ¿Desde qué lugar? Desde la aplicación del mismo Código Penal, porque es la ley vigente y es la misma ley para todos, pero obviamente con la adecuación del tipo penal que corresponde para ese hecho delictivo que sufre el hombre, que pudiese ser de manos también de una mujer. Tenemos dentro de estas 37 localidades, ¿qué tipo de cuadro de situación en lo que hace al avance del narcomenudeo, del narcotráfico, de las bandas delictivas, de la persecución que hay sobre esto que es un flagelo social? ¿Qué cuadro podés visualizar? Yo creo que desde la sanción de la ley de narcomenudeo en diciembre del año 2023 a la fecha, julio, ha dado un cambio que yo podría decir, tal vez sea extremo en el concepto, pero es un cambio de paradigma en la investigación. Recordarás que antes del año 2023, de diciembre del 2023, la justicia provincial, los fiscales provinciales no podían entender absolutamente nada que atravesara las cuestiones de la droga. Todo esto era una investigación exclusiva del ámbito federal. Nosotros tuvimos un gran avance en las respuestas hacia la comunidad cuando por suerte tuvimos a un juez como el doctor Aurelio Cuello Murúa, que se estableció en Venado Tuerto con el juzgado federal y a través de él se comenzaron a dar algunas respuestas con relación al tráfico de estupefacientes. Antes de la llegada del doctor Aurelio Cuello Murúa a Venado Tuerto y a nuestra región, todo se comandaba desde Rosario, una lejanía enorme para los destinos de la investigación en nuestro ámbito. Era renegar constantemente y era además no poder darles respuesta a los vecinos de parte de los fiscales. Me pasaba a mí como cuando era fiscal en Rufino, te estoy hablando ya desde el año 2014 hasta el año 2019, que fui fiscal en Rufino, y que te venía la gente a decir: Mauricio, ahí venden droga, ¿cómo vos no lo ves? Pero ¿vos te crees que le podías explicar a una persona que te decía eso? No, pero pará, che, no es mi competencia, eso es de Rosario, hay que llevar eso a Rosario para que vengan de Rosario a investigarlo. Bueno, a propósito, uno recuerda el episodio que te tuvo a vos como protagonista, ¿no? Donde demostraste una actitud investigativa muy valiosa, pero que, bueno, generó conflictos. Un ruido, Un por así ruido. decirlo. Pero Y una movilización de la comunidad en respaldo del doctor Mauricio Clavero, que eso creo que íntimamente tiene que haber sido muy valioso, ¿no? Para vos. Por supuesto que sí, Julio, pero era porque si uno no hacía algo, le daba a entender al propio vecino de Rufino de que uno era parte del negocio, porque no alcanzaba con querer explicarle las cuestiones de jurisdicción. Entonces uno se convertía como una especie de buzón de la vida. Claro. La gente te decía: Mauricio, acá están vendiendo, hay que hacer algo. Entonces yo agarraba, lo que hacía era denunciar lo que ese vecino me decía, obviamente sin decir el nombre del vecino. Yo iba y lo que hacía era sacaba una foto de ese lugar, lo marcaba en el Google Maps y le escribía al juez federal de Rosario diciéndole: señor juez, esta persona vende, como si fuese un buzón de la vida. Lo que sucede que, claro, cuando llegaban por 2 horas, 3 horas, vos imaginate que venía Policía Federal o Gendarmería desde Rosario, 4 horas de viaje, cuando llegaban a Rufino estaban 2 horas dando vuelta, qué sé yo, venían, llegaban, hacían acto de presencia y se iban. Y a lo mejor en esas 2 horas no pasaba nada, entonces decían: no, acá no pasa nada, acá no venden. Y cuando vendían era a la madrugada, cuando vendían eran en el horario a la noche, cuando caía la luz del sol. Entonces,
¿qué pasó con esto del micromenudeo, de la nueva ley que sacó la provincia de Santa Fe? Que yo la celebré, Julio. Yo la celebré porque es la posibilidad de que la justicia de cercanía, la justicia más cercana al vecino, son los fiscales, Julio. Son los fiscales que a diario vos te podés cruzar acá en la calle San Martín, que están trabajando allí. Son los fiscales, como en mi caso, ahora que recorro el sur provincial en todas las localidades y que me dispongo a charlar con los vecinos. Y es esta la justicia que necesitaba el vecino en respuesta con relación al micromenudeo. Por supuesto que es cierto que cerramos un lugar y tal vez te abren otro a las 2 cuadras. Pero bueno, cerramos este y después vamos y queremos cerrar el otro. Claro. Pero y también, ¿sabés qué, Julio? Con esto de que hay gente que tal vez, yo lo comprendo muy bien, y no lo tomo como una crítica, sino lo tomo como una reflexión a pensarlo. Nosotros también en esta provincia, que se distingue de la mayoría de las provincias en la República Argentina, porque no tienen el sistema que nosotros tenemos, de que si vos vendés en tu casa y esa casa es usurpada, que no, aparte no es tuya, que te metiste ahí a la fuerza o que la conservás a la fuerza, esa casa te la derrumbamos. Esa casa te la derrumbamos. Y liberamos ese lugar siniestro, ese lugar oscuro, de que en muchos casos, como en el último caso que se derrumbó el búnker, el número 5 en Venado Tuerto y el 126 en toda la provincia, ese lugar, Julio, hubo un homicidio. Y además había hechos de sangre, porque se peleaba gente afuera de ese domicilio por droga. Entonces fíjate vos, todo lo oscuro, vos imaginate tener un lugar así en tu barrio, en tu cuadra. Sí, sí, sí. Qué feo. Y esta actitud, que también es simbólica, y cuando hablo de simbólica lo digo en el sentido de la lucha contra el narcotráfico, que por supuesto nosotros estamos hacia un nivel autorizados por la ley, que son los niveles más bajos de la venta de droga. Pero también ahora, desde mi gestión, estamos trabajando y muy bien con la Justicia Federal, con la Fiscalía Federal de Federico Reinares Solari, de Daniela Giorgi, de Rocío Estrada, en donde compartimos nuestra información con ellos para que ellos puedan ir por los demás arriba. Bien. Y entonces cumplir con ese mandato que la gente nos pide que hagamos, que vos vas a observar que siempre cuando la noticia es agarran y detienen a una persona que vende bochas de droga o marihuana, lo que dicen, ¿y cuándo el pez grande? El pez gordo. Es cierto. Nosotros también trabajamos en eso, pero nosotros no tenemos facultades de ley para ir por ese pez grande, pero sí colaboramos con quienes sí pueden, que es la Justicia Federal, y trabajamos en conjunto para lograr ese mandato que nos pide el vecino del sur santafesino. Claro, Justicia Federal que tiene sus también vaivenes, ¿no? Un juez como Aurelio Coello Murúa, destacable por su conducta, su trabajo, que está mereciendo el elogio de toda la comunidad, pero también hay un juez como Bailaque en Rosario, cuestionado, fue federal, por mencionar uno, ¿no? Que han sido objeto hasta de juicios políticos. Eso obliga también a entender que todo tiene que transparentarse, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo el desarrollo de este proceso? ¿Qué contrapuntos? Tomaste a un juez que es totalmente loable y elogiable como Aurelio, y el otro contrapunto de lo que la justicia nada debe ser, como el caso de Bailaque, ¿no? Bailaque es el juez que cerró todas las denuncias que yo hice en su momento en Rufino. Él nunca encontraba nada, él nunca, para él todas las denuncias no tenían fundamento ni sostén.
pero sin embargo todos los vecinos de Rufino veían a Claro. dónde pasaba la droga. Pero qué raro, qué confuso. Yo creo que eso está muy lejos de nosotros. Creo que está muy lejos de la justicia provincial. Nosotros tenemos jueces muy valiosos acá, Julio, muy comprometidos con sus decisiones, muy comprometidos con, a pesar de que, vuelvo a decir, muy comprometidos con el sentir de la gente, pero obviamente también observando lo que su trabajo les implica y les exige, que es la independencia, la imparcialidad y la imparcialidad. Pero son jueces que entienden, son jueces que, vuelvo a decir, yo creo muy comprometidos y que está todo muy lejos de ese contexto oscuro del que vos me hablabas. ¿Cómo se está articulando desde tu tarea la relación con, por ejemplo, Banisic, la fiscal provincial? ¿Cómo se articula con las estructuras de la policía provincial y federal? ¿Es un sistema de trabajo coordinado, bien integrado? Sí, con la fiscal general de mucha cercanía. Es una persona que está siempre informada, solicitando estar informada de todos los temas y siempre en la búsqueda de la colaboración para mejorar las cuestiones al menos territoriales, ¿no? Y funcionales. Se la nota que es una persona también aguerrida, que busca siempre mejorar al Ministerio Público de la Acusación. Y al nivel de lo local hay elementos muy valiosos que hacen a la interrelación con el Ministerio de Seguridad, como por ejemplo Nahuel Pasquinelli. Es una persona que a la hora que vos lo necesites es una persona que responde, que está, que se hace sensible de la problemática de una víctima. Y por supuesto nosotros tenemos una interrelación muy cercana por obvias razones con la Policía de Investigaciones, que también es nuestro brazo, no solamente nuestro brazo ejecutor en el MPA, sino también prácticamente nuestros ojos. Y tenemos una interrelación de trabajo muy buena. Los fiscales concretamente son los que más trabajan con estos organismos, pero hay un mandato que la nueva Constitución, Julio, nos dice a todos los que pertenecemos de alguna manera u otra al Estado, y que es concretamente la exigencia de la Constitución, por donde incluso nos habla el vecino de la provincia de Santa Fe, que es: ustedes, integrantes del Estado, Poder Ejecutivo Provincial, Municipal, Ministerio Público de la Acusación, Poder Judicial, todos ustedes tienen que trabajar juntos, tienen que trabajar coordinados, dice la Constitución, para brindarle a nosotros, los vecinos de la provincia de Santa Fe, un ámbito seguro, un ámbito libre de violencia. Y eso es un mandato constitucional. Que por primera vez, y lo celebro también, sea transparente esta cuestión, porque esto de trabajar coordinados nada implica de perder la independencia de los poderes, sino que de alguna manera u otra, por primera vez, una ley superior a todas las leyes, como en el caso de la Constitución Provincial, nos dice: ustedes tienen dos cosas: la obligación de brindarnos a nosotros un ambiente seguro, libre de violencia, nos dice a los vecinos de Santa Fe, y segundo, háganlo trabajando juntos, no separadamente, haciendo cada uno lo que quiere o cree que es lo mejor. Háganlo coordinadamente para que tengan mayor éxito, mejores resultados en esa garantía que le tenemos que brindar al vecino de Santa Fe. Temas centrales que hemos hablado: violencia de género, narcomenudeo, narcotráfico, que son planteados estadísticamente los que más se registran como problemáticas en el área aquí que corresponde a tu actuación como fiscal regional. Pero aparecen otras preocupaciones y obligan, por ejemplo, a hacer charlas que estás haciendo en distintas localidades y comunas, por ejemplo, para las estafas que viven sobre todo los adultos mayores,
que además hoy con la inteligencia artificial pueden agudizarse como problema. ¿Esas charlas en qué consisten básicamente? Es un muy lindo programa, Julio, el que hemos desarrollado desde la Fiscalía Regional con la colaboración de los fiscales Damián Casulo, que es un especialista en la materia, también con Mauro Menéndez y con Julián Cochero, distintos fiscales que hacen a la unidad fiscal de Melincué y a la unidad fiscal de Rufino. Estamos recorriendo la zona, lo hacemos por invitación y por interés mayormente de los presidentes comunales o intendentes, y la verdad que estamos muy contentos porque la devolución que nos hacen los vecinos, los adultos mayores generalmente van a ese tipo de charlas, encuentran en nosotros, en lo que les llevamos como información, algo muy importante. Y la verdad que te diría, si nosotros podemos con este tipo de charlas evitar que uno de ellos al menos caiga en las redes de estos delincuentes, de estos estafadores, que te quiero decir algo, fíjate que hay una estadística, hay como una especie de pronunciamiento de un organismo internacional de Europa, no me preguntes ahora el nombre porque no me acuerdo, pero dice que en 4 años posiblemente toda la población mundial haya atravesado al menos una experiencia negativa como víctima de una ciberestafa o posible ciberestafa. Y esto nos indica que no solamente nuestros adultos mayores están al alcance de esto, sino cualquiera. Vos, yo, el que nos está viendo ahora en este momento. La verdad, es una charla que a nosotros nos interesa mucho desde el punto de vista de la prevención. Y en esto también te decía, tiene que ver no solamente con la función principal del MPA, del Ministerio Público, de investigar los delitos cometidos, sino también evitar que nuestros vecinos sean víctimas de delitos. Entonces, si nosotros tenemos una información muy rica en razón de la experiencia que nos trae investigar este tipo de delitos, ¿cómo no se la vamos a ir a contar a los vecinos para que no caigan en estas redes de estos delincuentes? Así que esto es un poco la idea de transmitir en estas charlas estos conocimientos, estos saberes, esta información, tómalo como quieras, para que advertirles qué es lo que está pasando. Obviamente, ¿sabés qué, Julio? Seguramente este año, cuando termine, el año que viene, va a haber nuevas modas de estafar a la gente. Y bueno, seguiremos el año que viene, sobre todo como vos dijiste recién, el tema del uso de la inteligencia artificial es terrible, pero no solamente, ¿sabés qué? Hay una charla que yo hace del año 2016 que vengo dándola, que son los peligros en las redes sociales, y la doy para los jóvenes en las escuelas. Desde el año 2016 la fui ayornando, la fui cambiando, obviamente me fui actualizando con el avance, claro, desde el año 2016 hasta ahora, ya imagínate. Y pasa el episodio allí en el norte de Santa Fe, ¿no? En esta escuela. Aparte, con este hecho en San Cristóbal, que marca el mal uso de las redes sociales, a dónde puede llegar, ¿a dónde puede llegar? Bueno, eso también indica que el uso de la tecnología no solo invita a advertir a nuestros vecinos sobre el tema de las estafas, sino también a nuestros jóvenes sobre los riesgos que existen detrás de la pantalla y que verdaderamente son gravísimos, Julio, son muy dañinos, pero muy dañinos, y sobre todo hoy con el uso de la inteligencia artificial. Para terminar, la tasa de homicidios acá, por ejemplo, del Departamento General López, ¿está en qué tipo de relación con otros lugares de la provincia? Desde ya, no comparemos con Rosario, que aún sigue siendo, si bien disminuyó, una tasa alta. Si vos tomás comparativamente otros años, 2023, 2024 y 2025 incluso, y el transcurso de lo que va este año, nosotros tenemos situaciones de pico, pero concretamente, comparativamente con la población que tenemos en nuestra región, y si tomamos otras regionales como Reconquista, Rafaela, que son poblacionalmente y territorialmente lo más parecido al sur provincial, nosotros
por suerte diría, porque la verdad que no sabría cómo decirlo de otra manera, no tenemos una incidencia alta de homicidios. Pero sí este año, al menos arrancamos el año, yo estaba ahí por justo ser nombrado como fiscal regional y tuvimos uno aquí en Venado Tuerto. Ese es el índice entre 1, 3, 4, no más de eso, Con un pero nivel de esclarecimiento interesante, ¿no? en una gran mayoría y un gran porcentaje sí esclarecido. De hecho, este que te digo que arrancó el 2026 está esclarecido, hay una persona cumpliendo prisión preventiva y prontamente seguramente va a ser llevado a juicio. Hay hechos puntuales que generan mayor repercusión en la opinión pública, pero claro, sería detenerse en cada uno en particular y la charla ha sido de tipo genérica. Y una impresión que me comentabas, ¿no? También hace la competencia quizás los delitos, no los delitos, sino los accidentes de tránsito, estas cuestiones que se ven acá, todo también forma parte del quehacer. ¿Cuál es la competencia adicional a todo lo que estoy planteando de la Fiscalía? Competencias adicionales, vos fíjate que uno podría hablar de estos temas en cuanto a competencias adicionales y de gran incidencia en el trabajo de los fiscales. Podríamos decir, una, la gran siniestralidad que tenemos aquí en la región, y otro, el tema de todo el mecanismo y de todos los estamentos e instituciones que se ponen en marcha cuando hacemos una búsqueda de persona, una averiguación de paradero. Que a propósito también son varias las causas que tenemos, no te digo a diario, Julio, pero semanalmente, quincenalmente, hay una incidencia importante de búsqueda de personas que por suerte, en la gran mayoría, todas son encontradas, halladas, sanas y salvo, pero se despliega protocolarmente hablando un movimiento de personal policial, de instituciones, de trabajo de los fiscales, de alertas, de movimiento de la prensa, montón de situaciones que se dan con este tipo de situaciones que en principio comienzan como una averiguación de paradero, terminan como una averiguación de paradero y por suerte no pasan a ningún hecho de sangre ni nada por el estilo, en la gran mayoría, Julio, ¿no es cierto? Puede estar la excepción, por supuesto que sí, puede estar la excepción que nos encontramos con un femicidio o con una situación que ameritúa otra y que atraviesa lo penal también. De haber estado esta estructura, quizás Nicolás Godoy hubiese aparecido, ¿no? Nicolás Godoy, ya cuántos años, ¿no? ¿Está vigente todavía el tema investigativamente hablando? Ahora dentro de poco va a ser elevada la causa a juicio y ya se va a celebrar la audiencia preliminar para que se afronte, bueno, cuando lo decida la Oficina de Gestión Judicial, la realización del juicio oral y público, en este caso de Godoy. Un trabajo muy importante, quiero resaltar, ahí hay un organismo que depende de la Fiscalía Regional, que es el GIAC, es el Grupo de Investigación y Análisis Criminal. Son un grupo que está conformado por investigadores criminalísticos, perfiladores. Ahora vamos a incorporar incluso un contador. Son todo un grupo de personas profesionales que han trabajado junto con la fiscal Mayra Buletic, en este caso, para el esclarecimiento. Fíjate vos cuántos años lleva. Nicolás Godoy, un tema de ya muchos años, ¿no? Muchos años. Y que el trabajo de este grupo, junto con la labor de la doctora Mayra Buletic, han llevado al esclarecimiento de este hecho delictivo. ¿Juicio por jurado popular se aplicará también acá? Sí, por supuesto, ya está habilitado en nuestra región. Lo que sucede es que incluso había casos que estaban en condiciones de ser juzgados por un jurado popular, pero que terminaron siendo abreviados, aceptando el imputado la pena máxima que prevé nuestro código, que es la pena de prisión perpetua. Con lo cual, ante esa situación, claro, obviamente no se celebró el juicio por jurados. Ahora hay tres ahí
estando con posibilidades, 1 de venado, 2 de rufino. Bueno, vamos a ver si esto resulta así o si también hay también una resolución judicial a través de un juicio de procedimiento abreviado. Lo último a tipo personal, primero agradecer la charla tan amplia. Mauricio Clavero exhibe un físico con 25 kilogramos menos y esto es producto de una decisión de vida que no es fácil llevarla adelante. Qué pregunta, Julio, no me la esperaba. Sí, tiene que ver con muchas cosas, sobre todo el querer cuidar la salud fundamentalmente. Y comer sin harina, que es un buen mensaje para la gente. Y comer sin harina, comer más sano. Hay varias alternativas hoy, por suerte, para quienes toman este tipo de decisión. Así que se puede hacer, hay que hacerlo. Es recomendable, muy recomendable. Mauricio Clavero, muchísimas gracias. Julio, gracias a vos por esta invitación. Un placer siempre estar contigo.